La iglesia perfecta. Vamos a mirar, hermanos, cómo podemos caminar correctamente en el Señor. Y cuando digo la iglesia perfecta, es que esto es lo que tenemos que hacer. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos de andar caminando espiritualmente. Si estamos caminando espiritualmente, el Señor nos da dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces yo les he dicho, una persona que llama a Jesús Señor es por el Espíritu Santo. Entonces eso está claro. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, el Señor es el mismo y diversidad de operaciones. Y Dios que hace todas las cosas es en todos el mismo. Entonces hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu. Fe, dones de sanidades o don de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimientos de espíritus y otros diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas por el mismo Espíritu. El Espíritu hace todo esto, hermanos. Entonces fíjense, esta es la iglesia perfecta. Si nosotros estamos escuchando al Espíritu Santo, ¿qué pasó en la iglesia primitiva? El Espíritu Santo dice que va a haber hambre. Un profeta hace eso. Va a haber hambre, prepárense, ¿ok? Va a haber hambre. No se agarren gastando ahí todo a lo loco, no, prepárense porque va a haber hambre. El Espíritu dice claramente que cuando terminen de predicar, ya cuando se haya predicado por todo Israel en los últimos días, a muchos apostatarán de la fe. Okay, esto pasa en cada generación. Y eso pasó. El Espíritu dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para una obra que tengo para ellos. El Espíritu le dice a Felipe, acércate a aquel carro. Ahí va un morenito, ahí un etíope. Okay. Un etíope, vamos a dejarlo así, un etíope. Y iba leyendo Isaías. ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu. Okay. Llevó a Felipe y luego lo arrebató. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, vamos caminando bien. Okay. Ahora, si somos guiados para el Espíritu, ustedes están congregados. Ustedes aquí están congregados, están aprendiendo. Okay. A través del don de ciencia. Yo tengo el don de ciencia, ese es el, en la Iglesia Católica le llaman carisma. Yo tengo el carisma de conocimiento, del don de ciencia. Entonces yo aquí estoy compartiendo lo que mi maestro me enseña. Okay. Pablo era maestro, él escribió cartas. Esas cartas que escribió Pablo yo las entiendo por el mismo Espíritu que le fue dado a Pablo, ¿ok? Entonces ese es mi trabajo, ¿ok? Hay personas, ¿ok?, que tienen sabiduría por el Espíritu. Está el don de sabiduría, palabra de sabiduría. Está otro que tiene fe, que mueve montañas por el mismo Espíritu. Y está el que hace sanaciones. Entonces, todos debemos de trabajar en conjunto, hermanos. Todos. Entonces, la iglesia es perfecta si es guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Si no es guiada por el Espíritu, entonces, por eso hay desorden. Por eso, entonces, en la iglesia pentecostal se creen en los dones espirituales, pero no hay sabiduría ahí. ¿Por qué? Para empezar, las personas que hablan en lenguas
callen en la congregación. ¿Y qué es lo primero que hacen? Nomás andan ahí puro alboroto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay ahí palabra de sabiduría o palabra de ciencia, porque resulta que el que habla en ciencia es un rebelde, todavía no ha creído al evangelio. Todavía no ha creído al evangelio. Por eso pasan cosas. Entonces, por ejemplo, están otras personas que hacen sanaciones y hasta se pueden ver en la televisión. Pero ¿en dónde está el problema? El problema es que esa persona no tiene palabra de sabiduría, no tiene palabra de ciencia, y como no tiene palabra, entonces ahí ya se amontonó otro maestro. Se amontonarán maestros, dice la palabra de Dios. Entonces, en el siglo XX se han aumentado maestros. En el siglo XXI ya ni siquiera son los líderes, ahora ya cualquiera es maestro. No hay sabiduría, no hay palabra de ciencia, no hay entendimiento. ¿Por qué? Por eso hay un desorden. Entonces el orden comienza, hermanos, donde debemos de ser guiados por el Espíritu. Si tú estás aquí y eres guiado por el Espíritu Santo te va a decir si yo tengo palabra de ciencia o no. El mismo Espíritu que está en mí también a ti te va a decir si yo en realidad soy una persona que puso el Señor para poner por obra a lo que el Señor me dio. Entonces, una persona que no es guiada por el Espíritu, pues no lo vas a ver. O sea, viene a este canal y se va. ¿Por qué? O sea, simplemente va a decir, no. O sea, si no tiene el Espíritu de Dios, pues no. Ni siquiera se va a tomar el tiempo para estudiar. Entonces, en la medida que cada quien haga su trabajo, esa es una iglesia perfecta. Entendiendo esto, hermanos. Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya no hay apóstoles, a otros profetas, hay profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Ya los apóstoles ya hicieron su trabajo, y están espiritualmente en nosotros. ¿Ahora qué? Ahora hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, o sea, todos los dones espirituales, o sea, cada quien haciendo lo que le toca, pero no son los únicos dones, acuérdense, hay dones también hay dones en servicio, en administración, o sea, hay muchos dones. No estoy hablando de dones naturales, o sea, yo juego muy bien básquetbol y yo voy a hacer, no. Estamos hablando de dones para edificación de la iglesia, hermanos. Por el Espíritu, no carnales, por el Espíritu. O sea, por eso necesitamos el conocimiento. Si hay algo que yo predico aquí es conocimiento de la palabra de Dios. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, no para andar criticando a todo mundo. Entonces, ya están aquí, entonces ¿para qué andan ahí buscando en otros lados si ya tienen palabra aquí? Entonces aprendan para que y déjense llevar el Espíritu Santo te dice, ok, ve a tal lugar, el Espíritu Santo te lo está diciendo, pero si ya estás aquí y ya estás aprendiendo, ¿qué tienes que andar buscando en otros lugares? O sea, ¿qué tienes que andar haciendo buscando en otros lugares?
No, hermano, pero es que el Señor dice que debemos de congregarnos. La congregación es para aprender a ver qué dice el Señor. Entonces, lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de nuestro Padre Dios. Entonces, las personas que están aquí, están aprendiendo, son conducidas a Cristo, reciben el Espíritu Santo los conduce, les da dones, para que no anden fluctuando. No, que no voy para acá, no, no voy. Es lo que dice Pablo a los Efesios. Entonces ya estás aquí, ¿para qué le buscas? No te pongas a enseñar si el Señor no te ha puesto como maestro. No, puedes hablar de Cristo, eso lo puedes hacer, ya desde que eres bautizado, puedes predicar a Cristo. Pero una cosa es predicar a Cristo y otra cosa es enseñar, hermano. Son dos cosas diferentes. Entonces, haga cada quien su trabajo, pregúntenle al Señor cuál es su trabajo, el Señor les va a decir, sean guiados por el Espíritu para que reciban todas las bendiciones. Paz de Cristo esté con ustedes.